Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de repaso de subjetividad. En el día de hoy estoy acompañado de mi compañera Joana. Saludá, Joana, si querés. Hola. Ella me va a estar asistiendo en pasar la diapositiva. Vamos a debatir juntos algunos conceptos de la primera unidad de esta materia hermosa, en el cual ustedes ahora lo van a poder ver en YouTube las veces que ustedes quieran. Les recordamos que nuestras redes sociales, Instagram, que puede ser @impulso enfermería, sino también tienen nuestro canal de YouTube, por el cual la están viendo, y cualquier consulta o algo nos buscan en los grupos de WhatsApp y los vamos a poder ayudar. Este video consiste en la primera unidad de construcción de la subjetividad, que tiene algunos de los siguientes temas, ¿sí? Tiene primer tema que nosotros vamos a ver es la concepción de sujeto según Pichon Rivière. Vamos a tratar de desvelar, de poder eh, dejar claro el concepto para que a la hora de defenderse, tanto sea de manera oral o escrito, ustedes tengan la herramienta necesaria para poder desenvolverse, ¿sí? Después vamos a tocar otros temas que son vínculo, que son conceptos de grupo, la diferencia de grupo y serie, y teoría de los ámbitos, ¿sí? Y vamos a ver qué características tienen los grupos. Para empezar vamos a hablar primero del concepto de Pichon Rivière, cómo define al sujeto y cuál es la interpretación que le damos nosotros, ¿sí? Entonces, empezamos. Que, según Pichon Rivière, define al sujeto como un sistema vincular a partir del interjuego fundante entre la necesidad y la satisfacción. El interjuego que remite a su vez a una dialéctica intersubjetiva, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que el sujeto se encuentra introducido en un sistema de vínculos, ¿sí? Que actúa por necesidad y para satisfacer justamente esas necesidades. Ahora, cuando veamos vínculo, vamos a ver de qué manera lo hace. Pero hay que saber que dichas necesidades, en el cual eh, atraviesa esta dialéctica propia, bueno, se manifiestan y se relacionan recíprocamente dos factores: necesidad, satisfacción y sujeto contexto. Ahora vamos por partes. ¿A qué se refiere Pichon Rivière cuando hablamos de sistema vincular? ¿Sí? Se refiere básicamente a que el sujeto, por sí mismo, en su naturaleza, no puede vivir aislado de la sociedad, sino que tiene que vivir en, en contacto directo o constante para poder satisfacer justamente, ¿qué cosa? Las necesidades propias, ¿sí? Las necesidades que tenga cualquier sujeto en respecto a cualquier tema. Y de esta manera se genera una dialéctica de necesidad y satisfacción. Es decir, uno como sujeto, eh, así sea de atención o sujeto puramente natural, lo que hace es actuar bajo la necesidad, ¿sí? La necesidad para cumplir y satisfacernos de nuestras propias eh, necesidades, de nuestras propias inquietudes, y de esa manera, ¿cómo lo hace? Actuando mediante un juego o un sistema de vínculos, ¿sí? Ahí es cuando entra la parte de la dialéctica, sino que no está aislado de la sociedad, sino que la necesidad primero empieza a ser interna y luego la satisfacción viene del exterior. Por eso es una dialéctica. Y por eso hablamos de sujeto y contexto. O sea, cada sujeto va a tener una necesidad diferente y va a tener una satisfacción diferente acorde a lo que esté buscando, ¿sí? ¿Hay algo que quieras agregar, Joey? No, no, por el momento no. Seguí nomás. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es vínculo, ¿sí? Para empezar a hablar de vínculos, lo que tenemos que tener es en cuenta el concepto claro de lo que es el vínculo, ¿sí? El vínculo es una estructura interrelacional, compleja, que incluye a sujetos, su mutua interrelación efectivizada en el proceso de comunicación y aprendizaje. Vamos a seguir leyendo y después explicamos. Se funda motivacionalmente en las necesidades de los sujetos y se desarrolla en dos dimensiones: en la relación dialéctica intersubjetiva, es decir, propia, y en la intrasubjetiva, o sea, la que uno recibe del exterior. El vínculo se genera a partir de las experiencias sociales que van
que van a ser constructivas para el sujeto. Ahora vamos de vuelta, vamos a tomar el concepto y vamos a ir focalizando las palabras claves. Lo primero que tenemos es estructura intraccional compleja. Es decir, para que haya un vínculo uno no lo consigue así porque sí, no lo consigue fácilmente, sino que tiene que haber ciertos factores en los vínculos. Ahora en la siguiente diapo está explicado mejor, pero básicamente tenemos que encontrar algo con qué conectar con ese otro sujeto. O sea, primeramente el vínculo no lo puede hacer uno solo, sino que se necesitan dos o más sujetos, y tiene que haber en conjunto, tienen que compartir esa tarea, esa necesidad que están buscando y a su vez la satisfacción. ¿Sí? Entonces, ahí hablamos de lo que es que se funda motivacionalmente en las necesidades de los sujetos. ¿Sí? Y se desarrollan dos dimensiones justamente porque para que haya un vínculo tiene que haber un ida y vuelta entre ese otro sujeto o si son más de dos, tiene que haber ese ida y vuelta, esa necesidad de ir buscando resolver la tarea, la necesidad de poder ir viendo de qué manera satisfacer la necesidad. ¿Sí? Vamos a pasar yo. Acá hablamos un poco de las relaciones, de los vínculos, ¿sí? Hablamos del vínculo externo e interno. Y aparece una palabra que es muy importante, que primero ustedes tienen que entender que el vínculo primero es externo, ¿sí? El vínculo que yo recibo primero viene de afuera. Y luego se hace interno porque uno lo procesa, lo subjetiviza, tomando un poco este concepto que hablamos antes de Pichon Rivière de sujeto, y luego vuelve al exterior nuevamente, ¿sí? Ese es el juego entre vínculos. Uno recibe el estímulo de afuera o se ve representado desde afuera, después lo procesa, lo hace interno y busca qué manera resolverlo y vuelve de vuelta al exterior. Configurando permanentemente la fórmula de la espiral de la dialéctica, ¿sí? O sea, esto va a ser un proceso de un cono invertido, en el cual en primera parte va a estar más extenso y se va a ir achicando, pero justamente como es un proceso espiralado, puede volver a emerger o a surgir hacia el exterior. Muy bien. Existen ciertos límites entre lo que es adentro y afuera. Eso es muy subjetivo, muy de cada persona. Hay que tener en cuenta eso. No todos los sujetos van a tener los mismos límites, ¿sí? Y el pasaje de lo que es adentro hacia afuera y viceversa es un proceso complejo que por ahí puede llegar a despertar ciertos momentos de microcrisis o crisis, pero que el sujeto, al fin y al cabo, cuando realmente se genera ese vínculo, ahí va a poder satisfacer las necesidades. ¿Sí? O sea, hay una tarea en común para que tengamos en cuenta. Pasamos a otro tema, que vendría a ser, pasamos de Nico, vuelta. perdón, te corto acá Sí, un momento. sí. También tener esto importante, que este concepto se ha recalcado también en las clases, que decir que el vínculo es bicorporal, así como también tripersonal. ¿Por qué? Bicorporal porque es una relación entre dos sujetos, y después tripersonal porque es lo que esa relación, ese vínculo genera. Entonces, por eso se habla de tripersonal, ¿no? Sí. Que primero es externo, después interno y vuelve a ser Claro, externo. esos conceptos también es más o menos lo que vos explicaste, pero bueno, tenerlos en cuenta y ponerlos con terminología también, ¿no? Que a veces Sí, también presta confusión y uno no lo menciona y son conceptos importantes y que te hacen hincapié los docentes, ¿no? claro, y que suma Ah, mucho, suma mucho punto a la hora de defendernos oralmente. Cuando claro, a la hora defendemos, de decir el concepto, digamos. claro, cuando hablamos del concepto puro, tener el lenguaje técnico. Sí, Lenguaje técnico quiere decir las palabras, justamente como acaba de recalcar la compañera, palabras importantes que nosotros entendamos qué es para poder defendernos si nos preguntan, porque si decimos una palabra que suena re wow, pero no sabemos qué es, lógicamente no hay que hablar de cosas que uno no lo tiene bien masticado o procesado, ¿sí? Pero estas claro. dos palabras que dijo, eh, Ujú. bicorporal y tripersonal, es muy importante a la hora de hablar de vínculos, ¿sí? Sí, sí, sí.
Bueno, y siempre esto recalcar antes de seguir con teoría de los ámbitos, ¿no? De que siempre que haya una palabra nueva para nosotros en nuestro vocabulario, que no nos quedemos, uy, ¿qué significa? Ujú. Es ir, buscarla, si no la entendés, venir, preguntar, consultar con compañeros, no quedarse con eso, porque es un gran problema usar palabras que vos al fin y al cabo no sabés qué significan ni por qué se las están usando. Sí. Entonces, nada, eso, siempre no sabes significado de algo, anda y googlealo. Anda a buscarlo, anda a preguntarlo, pero no te quedes con no sé qué significa, pero lo vamos a usar porque está en el texto y se usa. Y No, porque es llamativa. claro, ¿qué ha pasado? Incluso Ujú. yo lo he hecho en su momento y no sirve nada, así que nada, eso, sigamos. No, por ahí es mejor, o Ujú, sea, ir intercalando entre el lenguaje técnico y el lenguaje propio, a claro, hablar, a querer hablar todo el momento de manera técnica y no tener todos los conceptos dominados. así es. ¿Sí? Bueno, Vamos, sí, teoría de los ámbitos. bueno, si querés pasar y ahora después volvemos a ese, Dale, vamos a hablar primeramente de lo ¿de que es cuál? grupo, ¿sí? Dale. Que acá hay algo muy importante, me voy a acercar un poquito a la pantalla, ahí está, ¿Podés? Si ahí no, sí, ahí me salió. dale. El concepto de grupo, digamos. Básicamente lo que nos estamos manejando en esta charla, en este debate que estamos teniendo con Joa para ustedes, es tener el concepto y saber relacionarlo, ¿sí? Relacionarlo con los temas que venimos viendo. Por ejemplo, sujeto, vínculo, que hasta ahora venimos viendo. Bueno, ahora en grupo hay que entender qué es un grupo, ¿sí? Después de que entendemos qué es un grupo, podemos indagar cómo funciona o qué características tiene, que es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Pero básicamente hay que entender que un grupo es un conjunto de personas ligadas por una constante de tiempo y espacio. Es decir, van a compartir tiempo y espacio, ¿sí? Articulados, perdón, por su mutua representación interna. Era lo que decíamos un poco antes, que para que se genere un vínculo, obviamente se necesita más de una sola persona, entonces estrictamente para que haya un grupo tiene que haber más de dos o tres personas, pero que estén compartiendo ese espacio, ese tiempo, ¿sí? Entonces, al mismo lugar y al mismo tiempo. Y que a su vez se sientan identificados de este estímulo externo que tengan por una mutua representación interna. Esa palabra es muy clave también. Entonces, si hablamos de mutua representación interna, quiere decir que tenemos una tarea en conjunto, ¿sí? Una tarea por la que buscamos resolver de manera conjunta. Tenemos los mismos intereses y tenemos los mismos ideales. Cosa que no pasa cuando hablamos de series, porque en Ujú, una serie puede haber o sea, un aglomeramiento de personas, pero que no todas están representadas mutuamente, ¿sí? Entonces, un grupo sí se representa mutuamente. Entonces, para explicarlo, decimos que la mutua representación interna se da cuando algunos integrantes tienen internalizado al grupo entero. Es decir, que existe un vínculo entre todos los miembros del grupo. Anteriormente dijimos que el vínculo se daba cuando existía la internalización recíproca, ¿sí? Esto quiere decir que tiene que estar integrado al otro. Es decir, si el grupo no tiene mentalidad de grupo, automáticamente no hay mutua representación interna. Acá los pensamientos, las ideas y las tareas que queremos buscar son colectivas, ¿sí? Y por ahí puede llegar a diferenciar un poquito en lo que es serie porque no todas las ideas son colectivas y porque no todas las ideas también son a nivel grupal y no todos quieren resolver la misma tarea o la misma necesidad, ¿sí? Ahora, estos grupos tienen una serie de características que lo vamos a presentar a manera de ítem para que ustedes entiendan un poco. Vamos a empezar, denme un segundito, por favor. Estoy acomodándome un poquito la pantalla así puedo decírselos bien. Bueno, hablamos de lo que era la mutua representación interna, ¿sí? Son aquellas interrelaciones en las que los integrantes del grupo tienen entre sí y la representación que los integrantes tienen del grupo en sí.
Ahora, si decimos lo que era serie, justamente acá es una característica porque se disocia o no se refiere a lo que es grupo, pero está bueno, alineación también, está bueno saberlo. Es decir, la serie también comparten tiempo y espacio, pero directamente no hay una reciprocidad en las acciones, es decir, no hay algo en conjunto por lo cual quieran ir. Capaz que yo, por ejemplo, esté haciendo la fila, se me ocurre, en un pago fácil, porque quiero ir a pagar la boleta de la luz, y la persona que está atrás mío está haciendo la fila en un pago fácil para no sé, sí, cargar dinero a alguna plataforma de billetera virtual, pues, ¿sí? Ujú. Ahora, si estamos todos para pagar la luz, bueno, estamos todos con una misma tarea, ahí sí un grupo. Entonces, vamos a seguir un poco. eh, Vamos a seguir por aquí. Vamos a hablar un poco de alineación. Implica vaciamiento, fragmentación y cosificación, ¿sí? Cuando ocurren estas tres características dentro de un grupo, directamente, ya no se dice más que es una serie, sino que es una alineación. Directamente está intentando dañar o daña nuestra estructura interna. Por eso mismo es una alineación, ¿sí? Ahora después vamos a hablar de otra manera, vamos a hablar del portavoz, que dice cuando la horizontalidad de un grupo se cruza con la verticalidad del sujeto, ¿sí? Surge el portavoz de manera inconsciente, es decir, cuando hay una idea en conjunto que quiere ser expresada y se cruza con la individualidad, ahí directamente lo que hacemos es dar el rol de portavoz, es decir, va a haber una persona designada que lleve a cabo o visibilice la problemática o la tarea de este grupo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, a raíz del portavoz y del concepto de portavoz, también existe la estructura del cono invertido. Hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de la estructura del cono invertido, es decir, que todas las problemáticas que pueden surgir a nivel grupal, bueno, las pueden compartir todos, pero cuando hablamos de la verticalidad y la horizontalidad, esa problemática, en cierta manera, a la hora de hacer frente el portavoz, se va generando una reducción del caudal, ¿sí? Por eso es una estructura. Pero a su vez es espiralado ese cono invertido, ¿sí? Es una problemática que se puede llegar a resolver y puede volver con el tiempo, es una problemática que no puede ser resuelta y la puede tomar otro y puede ser resuelta a su debido tiempo, o diferentes cambios o estructuras, ¿sí? Todo lo que sucede en un grupo y su manera de manejarse se ven a través de este esquema, que es el cono invertido. ¿Ustedes se piensan que hasta acá llegamos, que terminamos? No, No, mi mi ciela. ciela. No, no, falta un poquito, ¿sí? Vamos a acceder un poco a lo que es la segunda unidad. Amé el meme. Está bueno, está bueno. Está buenísimo. Volveme a la primer diapo, Joa, por favor. ¿Cómo? Volveme a la primer diapo. Como El está. de... Ahí es la de construcción de la subjetividad. Está Ah, la portada. ahí va. Ahí. Bueno, Ahora vamos a hablar de género y de orientación sexual sí. un poco. Para, Nico, perdón que te vuelva a interrumpir. No, yo diría que para cerrar también esta Sí. idea de lo que es el cono invertido, tener en cuenta que también eso va a servir para estudiar al grupo, porque esto también todavía sigue, pero bueno, Ujú. lo podemos profundizar en otro momento. Es un poquito más amplio, ¿no? Sí. Pero no, esto, tener en cuenta que es un método para el estudio de los grupos. Sí, y también Eh, siguen, porque ahora que tomo memoria, tenemos que hablar de teoría de los ámbitos. Entonces ahora ahí sí, se va a ver eh, sí, sí, sí. reflejado lo que hablamos de los esquemas, ¿sí? Entonces vamos a Sí, buscar teoría de los no, ámbitos, ¿sí? sí, yo no sé si vos querés seguir con teoría de los ámbitos o pasamos a esta parte de lo que es género y después seguimos específicamente con teoría de los ámbitos. Sí, así ya nos queda un poco más organizado, ¿creo? Sí, ¿te parece? Sí. Bueno, esta parte de la grabación va a ser debate, ida y vuelta entre yo y yo, ¿sí? Porque primero que es un tema que nos gusta, nos apasiona hablar de lo que es género, identidad de género, sabemos que estamos al tanto también de muchas luchas de los distintos sectores de la comunidad, así que vamos a empezar a hablar.
pero nosotros vamos a tomar la bibliografía de la cátedra y vamos a tener en cuenta lo que punta la cátedra, y no nos vamos por los hitos, ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta es qué es el género, ¿sí? ¿Cómo vivimos? El sexo de una persona generalmente se establece por algunas características de su cuerpo en sí, ¿sí? Luego de haberlo establecido, comenzamos a pensar en otras características, ¿sí? Para ese bebé, de acuerdo al sexo. Estamos hablando, situándonos en las primeras instancias de vida de una persona. El conjunto de todas estas características es lo que nosotros denominamos sexo, ¿sí? En la manera, digamos, de acuerdo a su sexo biológico y en cierto punto tampoco no a su sexo biológico. ¿Por qué? Porque existen, bueno, dos sexos biológicos propiamente dicho, que son femenino y masculino, pero después también existen lo que es una serie de expresiones de roles, expresiones de género y roles de género, ¿sí? Hoy en día necesariamente no tenemos esa visión o hay un estereotipo ya eh, instaurado que no es más tipo hombre-mujer, ¿sí? El género se construye, el género lo hace uno mismo, ¿sí? Ahí hablamos de la subjetividad y de la singularidad que tiene cada sujeto, ¿sí? Entonces, si hablamos un poco de lo que son las expresiones de género, hablamos de las apariencias, de la forma de hablar, de los gestos. Eso es lo que nosotros vamos a denominar, según la bibliografía, expresión de género, ¿sí? Ahora, si hablamos del comportamiento, de actividades, de oficios que están designados, entre comillas, para varón y para mujer, ahí hablamos de roles, ¿sí? ¿Algo que quiera decirme, Joey? No, va, sí, volver un poco a esto, a lo que es el género, ¿no? Sí. Recalcar que el concepto de género es tener en cuenta que es una construcción histórica, social y cultural. Eh, Eso es súper importante entenderlo, ¿no? Ujú. Porque de ahí parte todo, ¿no? Después tenés lo que es identidad de género. Así que tener en cuenta, tener bien claro lo que significa género. Sí. Este, pero sí, sí. Y según ¿Seguís, los seguís? tiempos en los que hablamos también. ¿Sí? ¿Cómo? Según los tiempos. El concepto que nosotros Claro, tenemos de sí, género sí, sí. ahora no es el mismo que existía el siglo pasado. Claro, por supuesto. Por eso también apuntamos que una construcción histórica, social y cultural, o sea, para nosotros el concepto de género no va a ser lo mismo hoy a lo que fue hace 20 años, a lo que fue hace Sí. 100 o lo que fue en la Edad Media. O a lo que sea Eh, dentro de 50 años futuro que no o lo sabemos que sea qué va a 50 pasar. años a futuro, es real, no lo sabemos. Pero Sí, bueno, es toda una construcción que va de la mano, así que exacto. eso. Bueno, vamos a tener, o sea, recalcar la diferencia entre expresiones de género y roles de género, que no es lo mismo, Así es. sino acá voy a tirar algunos ejemplos para que tengan en cuenta eh, las personas que nos estén viendo después a futuro. Que bueno, expresiones de género habla de nombre, de apariencia, de vestimenta, ¿sí? Y roles en sí de género, ya hablamos de ocupaciones, de oficios, de juegos infantiles, ¿sí? Eh, Más adelante, ahora después, bueno, nos vamos a dar cuenta que existen ciertos estereotipos, los cuales no vamos a decir que compartimos o no, pero que son estereotipos sociales que han estado impuestos durante mucho tiempo y hay algunos que todavía perduran. Hay otros estereotipos nuevos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de roles en juegos infantiles, ¿qué clases de roles se te ocurren, yo? En juegos infantiles. Sí. Y, por ejemplo, lo que sucedía en nuestras épocas, nos sentimos viejos, esto de diferenciar, viste, que en cada jardín tenían su sector, los niños juegan con autitos, o las nenas a la mamá, a la casita, Ujú. viste. Los nenes por Y ahí ahí jugaban también, a la ¿cómo? pelota, las nenas bailaban. Claro, las ¿No? nenas bailar, nunca compartir, nunca cruzar actividades, ¿no? Y es justamente esto también lo que nos marcaba, el cómo debía ser un hombre, Sí. cómo se iba a ver ese hombre, esa mujer a futuro. O sea, el hombre no poder expresarse,
no demostrar sentimientos, Exacto, no llorar, no llorar, ser que el las mujeres fuerte, ser eran el más sostén de la frágiles. familia, y la mujer todo lo contrario. Es donde vamos a ver también esto que se juega lo público y lo privado, o sea, el hombre en el sector público, la mujer en el sector privado. ¿A qué vamos? Exacto. A que el hombre va a estar en todo lo que tenga que ver con el afuera, trabajo, actividades, qué sé yo, y la mujer en lo privado está en la casa, en el hogar, la crianza de los hijos, Claro, en lo doméstico, en ¿sí? lo doméstico, ahí Ahí va, también está bueno que hayas introducido este tema porque uno de los temas, digamos, de la segunda unidad es qué lugar ocupan las mujeres dentro de la sociedad, claro. ¿sí? Todos sabemos que, bueno, esta descripción que acabamos de dar entre los dos ocurre a partir de un estereotipo que se maneja de manera binaria, ¿sí? En el cual hay dos sexos definidos, dos géneros definidos que son hombre y mujer. No existen otros tipos de géneros en los cuales, bueno, se pueda ver la subjetividad y también existen este sistema binario que limita a un montón de cosas como lo que acabamos de hablar, ¿sí? Hoy en día por ahí la cuestión de lo binario está un poco más interrumpida o expresada de otra manera mejor, está transformada, ¿sí? O sea, ahora con un ejemplo básico actual, los chicos que ahora todos llevan la remera del Inter de Miami porque juega Messi y es rosa, justamente, y es una cosa que está, digamos, socialmente aceptada, o tipo, hay chicos que también se pintan las uñas, antes eso estaba muy mal visto, ¿sí? Y hay Ujú. chicas que por ahí todo lo contrario, o sea, les encanta jugar al fútbol, juegan muy bien, tenemos selección de fútbol femenino, o sea, para que se den cuenta en cómo los tiempos van cambiando. Y los estereotipos también, esta cuestión de una idea socialmente impuesta y compartida se va transformando y se va irrumpiendo con el tiempo. Ahora, si hablamos un poco de lo que es identidad de género, ya vamos a hablar de, de otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenemos que entender es que la identidad de género en sí es cómo las personas se sienten, cómo se perciben y cómo se identifican, ¿sí? Con un determinado género. ¿Estamos? O sea, ahí entra toda la parte de lleno, toda la parte subjetiva, toda la parte de la singularidad de lo que es cada uno. Hay personas que se identifican con el mismo género, o sea, sí, con el mismo género que corresponden a su sexo biológico, ¿sí? Ahí eso es lo que nosotros decimos cisgénero o cisgenérica, ¿sí? Ahora hay personas que no se identifican con su mismo sexo, con su género y que correspondan a su sexo biológico, y ahí lo que hablamos es de transgénero o de transgenérica, ¿sí? Esos son dos conceptos como para tenerlos en cuenta y que no quede tampoco el concepto de identidad de género así como al pasar, sino que también hay que entender que es un proceso bien subjetivo y propio, ¿sí? No todas las personas se van a sentir de la misma manera, no todos se van a percibir de la misma manera, mucho menos no todos se van a identificar de la misma, ¿sí? Ahí ya dejamos la idea de lado de lo que es hombre y mujer. Ahí ya pasa por lo que siente, percibe e identifica cada sujeto. Bueno, existe a su vez algo que se llama identidad de género, que no es lo mismo que, digamos, expresión de género, ¿sí? La identidad de género no siempre es expresada o exteriorizada. Ujú. Atenti, o sea, no todo lo que sentimos, percibimos, identificamos siempre es mostrado hacia afuera. Bueno, por eso hay que tener en cuenta que no es lo mismo lo que es identidad de género y lo que es la expresión de género. Por ejemplo, muchas personas trans, por diferentes razones, mantienen su expresión de género en concordancia con su sexo biológico. Y aún así se consideran como personas trans porque necesariamente se sienten, se identifican, se perciben de otra manera, ¿sí? En el sentido opuesto, la expresión de género no siempre es determinada a la identidad de género de las personas, ya que hay personas que, bueno, en algunas circunstancias se expresan en un género diferente a su sexo biológico, ¿sí? Que, bueno, en este caso es un ejemplo de personas, de lo que es el eje trans, a diferencia de lo que era el eje cis, para que vayamos entendiendo. O sea, no es lo mismo identidad de género a expresión de género.
uno puede, yo, por ejemplo, biológicamente pertenezco al sexo masculino, pero puedo llegar a expresarme, a visibilizarme hacia afuera de otra manera, con otra imagen femenina o no necesariamente femenina, sino siendo Nico en sí, ¿sí? Eso también. Bueno, existe la ley de identidad de género para que tengan en cuenta, que se promulgó a partir del año 2002 acá en Argentina, que es la ley 26.743. Y otra cosita más, a la hora de hablar de orientación sexual, acá ya vamos a otro tema, ¿sí? No es no es lo mismo hablar de identidad de género a orientación sexual. ¿Qué entendemos, Joey, por orientación sexual? Em, ay, ¿cómo explicarlo en simples palabras? Te voy tirando palabras. Bueno, Atracción, primero, erótica y emocional. claro. Este, ay, me gustan esas palabras. Bueno, nada, primero que recalcar esto que es diferente a lo que es género y a identidad de género, Ujú, y tiene que ver también con lo que a vos te atrae, obvio. y lo que podés llegar a sentir románticamente hacia otro sujeto, Ujú, otra persona, tanto emocional como sexual, ¿no? sí, Que también no, eso puede o no tener que ver con el sexo que vos tengas asignado, o sea, sí, con el sexo eh, biológico en sí. con el sexo biológico, exactamente. Ujú. Bueno, pero lo que hablamos, o sea, cuando nosotros hablamos de orientación sexual, es específicamente, o sea, la atracción sexual que siente ese sujeto, o sea, puede ser una atracción sexual, erótica, emocional o amorosa, ¿sí? Que sienten esas personas hacia otras, tomando como referencia su género o también su identidad de género, que es importante. Hay que tener en cuenta que la orientación sexual en sí de una persona no debe confundirse con la identidad de género, como dijimos antes. El objeto de atracción, que el objeto de atracción esté dado en términos de género y no solamente o meramente de manera biológica, de manera de sexo biológico, ¿sí? Después tienen para indagar un poco sobre lo que es salir del armario, ¿sí? Bueno, entonces siguiendo un poco con lo que es orientación sexual, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, bueno, esta atracción, ¿sí? de personas hacia otras personas, que somos al fin y al cabo personas, cuando la persona se siente atraída por su mismo género, el cual se percibe y se identifica, hablamos de lo que es la homosexualidad, ¿sí? Se llaman personas homosexuales. Ahora, cuando la persona se siente atraída por un género opuesto o diferente, ¿sí? Hablamos de lo que es la heterosexualidad. Y hay personas que se pueden sentir identificadas o atraídas, perdón, en personas de su mismo género y a su vez de personas de distintos o opuestos géneros, se llaman personas bisexuales, ¿sí? Entonces, recordemos bien, no mezclemos lo que es orientación sexual con, eh, con identidad de género, ¿sí? Vamos a tener en cuenta eso. Ahora vamos a terminar nuestra primera parte hablando un poco de lo que es la teoría de los ámbitos. Es un esquema que yo acá no se lo busqué porque es un esquema muy fácil que ustedes mismos pueden llegar a hacerlo en sus propios apuntes o lo encuentran fácilmente, pero básicamente es el esquema de una pelota dentro de otra y otra, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos hacia lo interno, hacia el núcleo de este conjunto de pelotas, el primer ámbito que encontramos es el ámbito psicosocial. Antes de empezar a explicar lo que es el ámbito psicosocial, hay que tener en cuenta, o sea, digamos, ¿para qué existe o esta teoría, qué efectividad tiene? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros posiblemente se nos presente un sujeto de atención en la guardia, nos puede manifestar muchas cosas, ¿sí? De distintos ámbitos. Entonces hay que ver eh, qué solución le podemos llegar a encontrar según en el ámbito
encuentre esa problemática que tenga el sujeto o el sujeto de atención, ¿sí? Entonces, si empezamos a decir que lo más interno de este juego de teoría de ámbitos es el ámbito psicosocial, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Se refiere al sujeto en una situación específica, ¿sí? Acá está lo que entraba la dialéctica de inter e intra a la hora de hablar de vínculos, ¿sí? A la hora de hablar del concepto de sujeto de Pichon Rivière, ¿sí? Es decir que, bueno, este sujeto en interacción con con un doble aspecto puede llegar a ir a modificándose, ¿sí? Su existencia en sí. Es un sujeto que está instituido, es decir, que está formado a raíz de esos estímulos, esas experiencias externas que procesó y ahora está empezando a tener expresiones hacia afuera, hacia el exterior. Entonces, si nosotros, esa diferencia entre lo que es instituido y lo que es instituyente es importante, ¿sí? Porque instituido es lo que está dado de antemano, es decir, lo que hay estereotipos sociales, hay estímulos del exterior que ya están dados de antemano en sí, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que es instituyente es lo que viene a romper un poco con esos estereotipos sociales, con esas fuerzas, ¿cómo se dice? Esas fuerzas homogéneas, ¿sí? Ujú. O dominantes de la sociedad, que en algún momento se puede llegar a romper. Como estábamos hablando antes de género, hablábamos de lo que era el género, de las expresiones de género, los roles de género, no son los mismos los que hay ahora a los que había antes, ¿sí? Por una cuestión de que hubo fuerzas instituyentes que se han encargado de romper con este estereotipo tan, a su vez, que se veía como tan duro o como tan imponente y se empieza a fragelar, ¿sí? Lo que ya estaba instituido. Ahora, si hablamos de lo que es el ámbito sociodinámico, es el segundo ámbito, visto de adentro hacia afuera, ¿sí? Y expresa las diferentes formas de la interacción humana que se sostienen a nivel grupal, ¿sí? Objetivo, tarea, mutua representación interna, asunción y adjunción de roles. O sea, acá no vamos a tocar el tema de lo que es sujeto y vínculo, porque ya lo tiene el primer ámbito, que es el psicosocial, sino que acá se va a ver expresado, se va a ver manifestado a través de este esquema que le estoy hablando de teoría de los ámbitos, todo lo que tenga que ver con lo grupal, ¿sí? Con las series también, con las alineaciones también, pero básicamente hay que tener en cuenta, acordarnos el concepto de grupo y cómo lo hemos plasmado en la problemática que nos toca a futuro, ¿sí? ¿Algo que quiera agregar, Joy? No, no, por el momento está bien eso, Nico. Bueno, Yo cualquier cosa, viste, que te interrumpo. dale. Y el ámbito institucional, que es el tercero, de adentro hacia afuera, en el que se encuentran relaciones sociales con una organización alrededor de un objeto social. Sirve para ayudarme a entender las posibilidades del sujeto, ¿sí? Es decir, que son relaciones sociales que estamos hablando a nivel de un objeto social. Acá ya no es tanto la mutua representación interna que es necesaria para el grupo, ¿sí? Em, todas las diferentes características que hablamos antes, sino que justamente estas relaciones sociales van a venir a nivel de macro hacia el sujeto de atención, ¿sí? Y cuando hablamos de un ámbito comunitario, que es el último, es el cuarto, son las relaciones sociales históricas más amplias que comprenden los niveles jurídicos, económicos, culturales, etc. En síntesis, eh, de cada aquí y ahora de la historia social y de las organizaciones de la comunidad. Es decir, son los principales ideales, por ejemplo, que puede llegar a tener una nación, la manera de organizarse financieramente, a la hora de hablar de salud, de educación, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de salud, vamos a hacer una breve pausa, es de qué manera ese sistema de salud, que como este concepto lo tenemos de otra materia que se llama STEA, de qué manera ese sistema se fue transformando o de qué manera el sistema actual que tenemos se va a su vez fraccionando y va llegando hasta el centro de salud que puedo llegar a tener a un par de metros o a un par de cuadras de mi casa, ¿sí?
Entonces a eso sería como lo más amplio, los principales ideales a nivel de la sociedad se van a ver vistos en este ámbito comunitario. ¿Sí? Bueno, no sé si quiere agregar algo, Joa, si no, Em, terminamos con estas dos no sé, unidades. no, recalcar también que este último es el que también engloba a todos los otros y es como el que le da la estructura, por así decirlo, justamente por todo lo que mencionaste, ¿no? Sí, Este, por las relaciones sociales históricas que conlleva. Pero eso es más algo que eso, importante, ¿no? sí, 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 porque, Lo que va a o sea, definir la acá cultura. lo explicamos como desde el más chico al más grande, siempre de lo particular a lo general, por una cuestión de que a lo mejor así se entiende más práctico. Ujú. Pero visto a lo inverso, sería de que el comunitario es el que envuelve a los otros tres, por así decirlo. Este, Claro, sería como el efecto de la mamusca. tal cual. El primero que sacamos, el comunitario, después viene Ujú, el institucional, el sociodinámico, y por último, el más chiquito, vendría a ser el ámbito psicosocial. así Eh, es. Me hiciste acordar también algo que cabe destacar, que no existe un ámbito más importante que el otro, sino que Ajá. coexisten, a su vez, los cuatro viven al mismo tiempo, y hay que saber Ujú, interpretar cuándo me paro yo en un ámbito y cuándo me paro en otro. ¿Sí? así es. Eso. Así que bueno, Joa, nos veremos en la parte 2. Yo creo que sí, me Sí, parece muy bien. Ya muchas podemos dar. gracias por presentar la diapo, que viste, yo soy medio de por ahí de madera, pero bueno, cualquier Sí, bueno, dudita, cualquier hubo cosa, pequeñas fallas técnicas, pero bueno. se supieron llevar, Espero se que supieron sí. llevar. Cualquier Sí, sí. cosa, nuestro Instagram, nos pueden buscar, @impulso enfermería, nuestro YouTube también, Impulso Enfermería, y si no, a través de nuestra línea de WhatsApp, que, bueno, estamos en diferentes grupos, tenemos grupos de todos los años en la escuela de enfermería, así que no hay problema, cualquier consulta, cualquier duda nos dejan por cualquiera de estos lados, ¿sí? Muchas gracias, Gracias. nos vemos.